Muy buenos días, estimadísima señorita, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto y un verdadero placer volvernos a encontrar, aún sabiendo que puedo aportar modestamente a la formación académica de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo me alienta la idea de poder aportar modestamente a la formación integral de ustedes como buenas personas, como buenos seres humanos. Así que la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica. Entonces vamos a dar inicio a la actividad académica del día de hoy. Señoritas y señores, Abrigo Paul. Buenos días, ingeniero, presente. ¿Cómo está, mi estimado Paul? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Benítez John. Buenos días, ingeniero, presente. John, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cárdenas Daniela. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Chimbo María. Buenos días, ingeniero, presente. María, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Correa Jimmy. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cuenca Brian. Buenos días, ingeniero, presente. Qué gusto saludarlo, bienvenido. Estrada Dayana. González César. Buenos días. Señor César, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Gualán Cheni. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Juela Kelvin. Buenos días, ingeniero, presente. Kelvin, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Jumbo Juan. Morocho Sali. Buenos días, ingeniero, presente. Sali, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Ochoa Patricio. ¿Cómo está, señor Patricio? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Puchaisela Carlos. Presente, ingeniero, buenos días. Señor Carlos, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Quispe Mirka. Ramón Karina. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Rosales Mónica. Buenos días, presente. Mónica, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Felicitaciones, fue la primerita que llegó a la aula. Sánchez Valeria. Tenisela Oscar. Buenos días, ingeniero, presente. Oscar, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Ulloa Evelyn. ¿Cómo está, Evelyn? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Valencia Evelyn. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Vera Richard. ¿Cómo está? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Y finalmente, Zúñiga Cintia. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Me voy a repetir tal vez. Estrada Dayana. Quispe Mirka. Presente, ingeniero, buenos días. ¿Cómo le va, Mirka? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Jumbo Juan. Y finalmente Sánchez Valeria. Bueno, bien, entonces una vez más, pues les reitero la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica del día de hoy. Fíjense, oiga, cómo marcha vertiginosamente el tiempo, ¿no? Prácticamente el tiempo es inexorable. Lo que dice Albert Einstein generalmente de que el tiempo es el recurso más importante que tenemos los seres humanos. Fíjense, el tiempo es el recurso más importante que tenemos los seres humanos. Y él dice generalmente que al tiempo se le puede dar dos usos. Se lo puede realmente mal utilizar al tiempo, es decir, cuando nosotros no utilizamos adecuadamente el tiempo, generalmente no aporta en nada en nuestra formación académica y ha sido una manera inútil realmente de utilizar ese recurso tan importante, ¿no?
Pero dice que la segunda manera de poder utilizar ese recurso tan importante es invertir en el tiempo. Y cuando se invierte en el tiempo es cuando las personas realmente crecen como seres humanos, crecen como profesionales, es decir, están contribuyendo a enriquecer su formación personal. Así que realmente tratemos de aprovechar de mejor manera el tiempo que tenemos, ¿no? Y de esa manera, pues realmente poderlo poner en provecho para nuestra formación personal, ¿no? Bien. No se olviden generalmente lo que siempre estamos diciendo, que calidad significa hacer lo correcto cuando nadie me está mirando, ¿no? No tiene objeto, haga bien las cosas cuando generalmente lo están vigilando, cuando lo están monitoreando, cuando lo están tutelando. Yo creo que lo más importante es tratar de hacer las cosas por responsabilidad, por convicción, no por obligación. Las cosas son importantes de hacerlas cuando uno realmente las hace con pasión, cuando uno ama hacer las cosas. Yo creo que eso es de fundamental importancia, que no estemos acá realmente por obligación, que no estemos acá realmente porque nos presionan, sino que debe ser parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Vamos a revisar la planificación académica de la asignatura para este día y para esta semana. El día de hoy vamos a continuar con el abordaje de una nueva temática, ¿no? Y el día de mañana también vamos a abordar un nuevo tema para irnos aprestando para lo que va a constituir la evaluación que voy a realizar el día lunes 17 y martes 18 de enero del 2021. Anoten ahí entonces, el día lunes 17 y el día martes 28 de enero del 2021 voy a realizar la prueba o la evaluación de la unidad número 2. Y como yo les había señalado a ustedes, pues esa evaluación va a ser de carácter práctica. Entonces, miren, ya llega, todo plazo llega y se cumple, ¿no? Y todos decimos que en la vida es circunstancial porque llega, sucede y pasa, ¿no? Yo les había señalado desde el principio del encuadre, les había dado como tarea de que revisen lo que es una solución porcentaje peso y porcentaje volumen. Y justamente vamos a trabajar en la evaluación que voy a desarrollar el día lunes 17 y el día martes 18. Vamos a desarrollar la evaluación número 2, la vamos a hacer de manera práctica. Vamos a hacer algunos ejercicios sobre soluciones porcentaje peso, porcentaje volumen. Para ello necesito, por favor, que todos tengan a mano una calculadora, Yo les voy a avisar en el transcurso de la semana porque posiblemente a la próxima semana regresemos a la actividad presencial, ¿no? Las autoridades de la Universidad Nacional de Loja, pues con mucho acierto y con mucha propiedad, creo que hicieron una medida correcta de haber paralizado las actividades académicas presenciales de los docentes desde la universidad durante estas 2 semanas, pero de acuerdo a las disposiciones de las autoridades, la próxima semana ya se reintegran nuevamente las actividades virtuales de carácter híbrido, es decir, los estudiantes y los docentes pueden participar ya desde los predios universitarios, desarrollando las actividades académicas y ustedes haciendo sus actividades prácticas. Entonces yo les voy a avisar en el transcurso de la semana si realmente hay esa posibilidad. Y si hay esa posibilidad, entonces yo los voy a citar el día lunes 17, voy a citarlos a partir de las 7:30 en punto. Estoy empezando la prueba en el laboratorio uno por uno. Estudiante por estudiante va ingresando. Tienen que saber medir una solución porcentaje peso, porcentaje volumen. Ahí en el laboratorio van a disponer de probetas, van a disponer de vasos de precipitación, van a disponer de soluciones. Entonces yo les mando, ¿cómo va a ser el examen? Verán, pondrán atención, ¿cómo va a ser el examen? Yo les digo, por ejemplo, preparen una solución de hipoclorito de sodio al 3% en un volumen de 300 mililitros de agua destilada estéril. Entonces, primero me hacen el cálculo, cuánto hay que tomar del soluto, cuánto hay que tomar del disolvente, y luego ustedes van a disponer ahí de vasos de precipitación, de pipetas, de probetas, para que puedan hacer la medida. El examen vale 3,50 puntos, Entonces, de esa manera voy a tomar el examen, ¿no? Voy a tomar también las soluciones porcentaje peso. Digo, ¿cómo se calcula, por ejemplo, sacarosa al 4% en un volumen de 1 litro, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienen que hacer el cálculo, me dicen cuánto tomo del soluto, cuánto tomo del disolvente, y automáticamente hacemos la práctica, ¿no? Entonces, eso voy a hacer con el primer grupo el día lunes. Tienen que estar todos los estudiantes, tienen que estar ingresando todos los estudiantes, porque mientras mayor número avance, mejor. Y con los estudiantes que me quede,
para el siguiente día, el martes completamos, ¿no? Entonces, el día lunes 17, vamos a empezar con Paul. Entonces, 7:30 de la mañana, Paul, por favor, en el laboratorio. Si tal vez pasa alguna cuestión contraria, si de repente tal vez las autoridades determinen alguna otra disposición, le estaré avisando. Si no lo contrario, entonces cada estudiante va llegando con su calculadorita, ingresa con su mascarilla, con todas las medidas de bioseguridad, les dicto los ejercicios, toman los datos, miden realmente lo que es la solución porcentaje peso, porcentaje volumen, y se va a retirar. Yo creo que me demoro con cada estudiante tal vez unos 3 a 5 minutos, nada más. El que sabe, sabe. El que sabe, sabe. El examen vale 3,50 puntos. Repito, voy a tomar soluciones porcentaje peso y porcentaje volumen y tienen que medirlas ahí cómo hacer. Entonces ahí van a exponer todos los materiales para poder trabajar. Entonces repito, van a estar todos, porque todos tienen que estar presentes, ¿no? Entonces si va saliendo un estudiante, ingresa inmediatamente otro. Mientras mayor número avancemos a evacuar, mejor. No puedo decir hasta dónde voy a tomar, porque depende cómo nos vaya el tiempo, pero si avanzo, no sé, hasta, por ejemplo, la señorita Rosales, no sé, pero tienen que estar ahí. Yo voy llamando, y el que pierde su cupo, pues al lado ya no le vuelvo a tomar, ¿no? Y luego los que sobren quedan para el siguiente día, el día martes, en cambio, a las 10:30 de la mañana, los estudiantes van llegando al laboratorio desde que quedamos. Vamos a suponer, por ejemplo, que hemos quedado hasta Mirca, entonces quedamos hasta Mirca, y al siguiente día, entonces, a las 10:30 de la mañana, ingresa Karinita, ¿no? Y así sucesivamente hasta terminar con Cintia. De esa manera vamos a trabajar. ¿Está claro? ¿Está claro? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces, por favor, les ruego, no se olvidarán de llevar una calculadorita, llevar un cuadernito para que hagan los ejercicios rapidito para poder trabajar. 3 a 5 minutos máximo. De lo mismo que hemos venido trabajando acá, ¿no? No se olviden, por favor, de trabajar en el trabajo de investigación final que está directamente relacionado con un estudio de caso que ya ha sido asignado a cada uno de los grupos de trabajo. Por favor, no se olviden entonces de trabajar entonces ya en el estudio de caso, porque prácticamente pues ya estamos terminando la asignatura, ya prácticamente estamos terminando el ciclo. Para mí, prácticamente este ciclo ya está terminado, incluso yo ya estoy planificando el siguiente ciclo, ya estoy planificando las actividades académicas, porque prácticamente pues el mes de enero vuela, ¿no? Y el mes de febrero estamos terminando ya las actividades académicas, así que por favor no se descuiden de ir preparando el trabajo de investigación final de la asignatura, ¿no? Bien, entonces vamos a dar inicio a las actividades académicas del día de hoy. Entonces el día de hoy vamos a analizar una nueva temática relacionada con los contenidos que habíamos establecido al inicio del encuadre, que están directamente relacionados con el sílabo, ¿no? Y de esa manera, con el examen que tome la próxima semana, estamos terminando prácticamente la unidad número 2. Luego le enviaré la actita a nuestra presidenta para que me haga el favor de hacerles firmar a ustedes, y con eso presentamos las calificaciones de la unidad número 2 a la carrera de Ingeniería Forestal, ¿no? Bien, entonces vamos a dar inicio a las actividades académicas del día de hoy. Les ruego por favor que mantengamos los que me han pedido permiso, que no pueden prender las cámaras, únicamente ellos no lo pueden hacer. Los demás, por favor, deben tener su camarita encendida, ¿no? Para poder trabajar. Recuerden que habíamos señalado de que para poder tener un buen rendimiento académico, primero la atención. De la mano de la atención viene la comprensión. Si yo no atiendo, no puedo comprender, ¿no? Realmente, por más que uno le ponga ganas, por más que uno le ponga entereza, generalmente si uno no atiende, pues definitivamente no puede comprender, ¿no es cierto? Y lógicamente de la mano de la motivación, que decimos que la motivación es el Dios interno, es el motor que mueve realmente a cada ser humano, a cada persona, para poder hacer las cosas bien. Y lógicamente la emoción que viene a constituir el pegamento de la memoria. La emoción en la que uno le hace acuerdo de sus orígenes, la emoción en la que le dice realmente que no tenemos que andar por la vida demostrando poses falsas, ¿no? Bien, vamos a dar inicio entonces a las actividades académicas y voy a poner siempre, a mí me gusta iniciar colocando dos frases o dos preguntas introductorias con la finalidad de que los estudiantes pues se puedan conectar con la temática que vamos analizando y de esa manera entonces ir interiorizando también los contenidos que vamos analizando a lo largo de la asignatura, ¿no? Voy a poner entonces a consideración de ustedes la primera pregunta para que ustedes la puedan contestar en el espacio entonces.
de la siguiente tiempo. Entonces, la pregunta introductoria para iniciar la clase dice la siguiente. Entonces, pondrán atención, por favor, dice lo siguiente. Ustedes tienen 15 minutos para contestar cómo se llaman los tejidos vegetales formadores que proporcionan el crecimiento en longitud de los vegetales. ¿Se llaman meristemos secundarios, primarios o se llaman parénquima? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Meristemos primarios. Primarios. Muy bien, meristemos primarios, ¿no? Generalmente decimos que los meristemos primarios se ubican en las partes apicales del vegetal, tanto en la parte radicular como también en la parte del tallo. Por ejemplo, en la yema apical, en las yemas axilares, en las ramas, ahí encontramos los meristemos secundarios, perdón, los meristemos primarios. Y los meristemos primarios son los encargados de producir el crecimiento en longitud del tallo. Por eso, generalmente, para los forestales es de fundamental importancia los meristemos primarios, porque son los que permiten determinar la altura del fuste, ¿no? Es decir, los meristemos primarios tienen una función análoga a las auxinas. Recuerden ustedes que decíamos que las auxinas realmente permiten la elongación, permiten el crecimiento longitudinal. Y por eso decíamos que cuando a una planta generalmente se le corta el meristemo primario, se viene a atrofiar el crecimiento, es decir, el crecimiento en longitud. Y al atrofiar el crecimiento en longitud, en cambio se promueve el crecimiento lateral, es decir, ahí en cambio comienzan a incidir las citoquininas. Entonces, los meristemos primarios permiten el crecimiento en longitud, es decir, para los forestales en la altura, ¿no? Y los meristemos realmente son partes microscópicas que tiene la planta y se dice que realmente son las únicas partes del vegetal que se pueden escapar del ataque de microorganismos porque todavía no están soldados íntimamente al sistema vascular de la planta, ¿no? Muy bien, vamos entonces a continuación a poner una segunda pregunta introductoria, así como para que puedan participar los estudiantes y de esa manera irnos conectando entonces con el contenido que vamos analizar en la mañana de hoy. Entonces, la pregunta introductoria para iniciar la clase, así como disponen ustedes de 15 segundos para poder contestar, dice lo siguiente. ¿Cómo se llaman los tejidos vegetales formadores que proporcionan el crecimiento en espesor o volumen de los vegetales? ¿Se llaman parénquima, se llaman meristemos primarios o se llaman meristemos secundarios o cambium? ¿Cómo se llaman? 15 segundos para contestar. O cambio. Muy bien. Felicitaciones, fabuloso, extraordinario, estimadísimas señoritas y los estudiantes. Decimos entonces que los vegetales experimentan un crecimiento en espesor, experimentan un crecimiento en diámetro a través de los meristemos secundarios. Decíamos claramente que dentro de la estructura que tiene el fuste, que tiene un tallo, decimos que encontramos, en primer lugar, si vamos de afuera hacia adentro, encontramos el floema, luego tenemos el cambium y luego tenemos el xilema, ¿no? Es decir, que el cambium se encuentra entre el floema y el xilema. Es decir, se encuentra en la parte interior del fuste, en la parte interior del tallo. Y por lo tanto, como se encuentra en la parte interior del tallo, está protegido de los factores bióticos y abióticos, ¿no? Lo que hace claramente de que esta sea una parte realmente totalmente aséptica. Es decir, cuando uno quiere incluso salvar o sanear el material vegetal cuando está muy contaminado, recurre entonces a los meristemos secundarios. Los meristemos secundarios entonces son los que permiten el crecimiento en espesor, el crecimiento en DAP. Y por eso para los forestales, desde el punto de vista del crecimiento del fuste, los meristemos secundarios son importantísimos, son los que determinan el crecimiento entonces en DAP del fuste, ¿no? Entonces el cambium es de fundamental importancia cuando uno quiere sanear el material vegetal. Cuando el material vegetal está muy contaminado, entonces se recurre a obtener meristemos, en este caso secundarios, que se encuentran entre el floema y el xilema. Muy bien. Vamos entonces a dar inicio a las actividades académicas del día de hoy. Y el día de hoy entonces vamos a analizar el establecimiento de cultivos in vitro. Y justamente las preguntas introductorias orientan a aquello, porque quiero hablar primero de la parte fisiológica, de la parte del funcionamiento de los tejidos vegetales. Voy a hablar cómo funciona el fuste, cómo funcionan realmente los tejidos. Decimos generalmente que desde el punto de vista del vegetal,
las plantas son organismos fotoautotróficos. Pongamos en el glosario qué quiere decir fotoautotrófico. Foto quiere decir luz. Autótropo quiere decir que se desenvuelve por sus propios medios. Y decimos que una planta es un organismo fotoautotrófico porque generalmente en presencia de la luz o en presencia de la energía solar son capaces de asimilar y convertir el agua, el CO2, los nutrientes inorgánicos, en compuestos orgánicos. Y esos compuestos orgánicos son de fundamental importancia para poder expresar un crecimiento y desarrollo del vegetal. Entonces, repetimos, la planta entonces es un organismo fotoautotrófico. Fotoautotrófico, ¿qué ha significado? Que en presencia de la luz, que en presencia de la energía solar, están en la capacidad de poder asimilar, de poder convertir el CO2, que se constituye, miren, en un elemento de rechazo realmente que producimos, en cambio los heterótrofos, convierten el agua y los nutrientes inorgánicos, que generalmente la planta los toma a través de la raíz, para convertirlos en compuestos orgánicos. ¿Cuáles eran esos compuestos orgánicos que se permite formar luego de ese proceso? ¿Cuáles son esos compuestos orgánicos? A ver, ¿quién me hace acuerdo? A ver. ¿Cuáles son los compuestos orgánicos? A ver. La glucosa. Glucosa y ¿qué más? ¿Solo glucosa? Y oxígeno. Y oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, ¿se acuerdan que decíamos de que la fotosíntesis la podíamos comparar como un gran molino, ¿no? En donde existían elementos de entrada y elementos de salida. A los elementos de entrada les dábamos el nombre de input y a los elementos de salida decimos que son los output. ¿Cuáles eran los elementos de entrada? A ver, numeremos, eran 5 elementos de entrada. ¿Cuáles eran nomás? A ver, ayúdenme a enumerar. Clorofila. El agua, CO2. El CO2. ¿Qué más? El La agua. luz. El agua. La luz. Agua, luz, clorofila. Clorofila. Y los compuestos inorgánicos. Los repetimos, son el CO2, el agua, la energía solar, ¿no es cierto? Los compuestos inorgánicos y lo más importante, lo que aportan los vegetales, la clorofila. Y como producto de esa entrada de elementos inorgánicos, entonces salen compuestos orgánicos que decíamos 6 moléculas de oxígeno y 6 moléculas de carbohidratos, C6H12O6. Entonces, primero partimos del hecho, entonces, de que la planta es un organismo fotoautotrófico, fotoluz. Entonces, en presencia de la luz solar, son capaces, entonces, de asimilar y convertir el agua, el CO2, los compuestos inorgánicos, en compuestos orgánicos. Y esos compuestos orgánicos son necesarios para poder expresar un crecimiento celular, ¿no? Es la razón por la cual se dice de que las plantas realmente son organismos autótrofos. Hay un investigador que dice que en cambio los animales y las personas somos organismos heterótrofos, que somos parásitos de las plantas, porque no solo consumimos realmente sus carbohidratos, sino que realmente esos carbohidratos, combinados con el oxígeno de nuestra sangre, nos dan la energía necesaria para poder vivir. Esto entonces desde un gran contexto. Desde otro contexto podemos decir que una planta es generalmente un organismo multicelular. Desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de la citología vegetal, los organismos pueden ser unicelulares o pueden ser multicelulares. Los organismos unicelulares son aquellos que están provistos de una sola célula. Los organismos multicelulares son aquellos que están formados por una diversidad de células. Entonces, las plantas superiores son organismos multicelulares. Desde el punto de vista de la regeneración, desde el punto de vista de la división celular, decíamos que esas células generalmente pueden dividirse de 2 formas. Las células sexuales, es decir, las células haploides, aquellas que tienen la mitad de la información genética, generalmente se forman o se dividen o se multiplican las células a través de una división meiótica, es decir, a través de una división sexual, en donde la característica fundamental
es de que existe un acortamiento o una reducción en el número de cromosomas en las células hijas. En cambio, en las células somáticas, es decir, en aquellas células que tienen la información genética completa y que se encuentran en todo el soma o en todo el cuerpo del vegetal, se da generalmente la división celular mitótica, ¿no? Es decir, se produce la mitosis, en donde la característica fundamental es de que existe una duplicación matemática exacta del número de cromosomas. Entonces, si nosotros examinamos una planta, vemos prácticamente que en todo el cuerpo del vegetal, en las hojas, en las ramas, en los frutos, en las raíces, vamos a encontrar células mitóticas, es decir, células somáticas. En las únicas partes en donde vamos a encontrar células sexuales en las plantas es en el anterozoide y es en la oósfera. ¿Qué era el anterozoide y qué era la oósfera? A ver. Me acuerdo que era el anterozoide y qué era la oósfera. A ver. El anterozoide es la célula reproductora masculina de las plantas. Ajá. Y la femenina. Muy bien, perfecto, excelente, fabuloso. Felicitaciones, muy bien. Entonces, decimos que el anterozoide es la célula sexual de las plantas y la oósfera, célula sexual femenina, verán, célula. Entonces, en ese tipo de células se produce una división meiótica, es decir, una división en donde existe un acortamiento o una reducción en el número de cromosomas. A excepción entonces del anterozoide y en la oósfera, en todo el soma, en todo el cuerpo del vegetal, se produce una división mitótica. Debido a las divisiones sucesivas del cigoto, es que el vegetal comienza a crecer. Entonces, miren, cuando nosotros vemos una planta en el puero, vemos en el vivero, en el bosque, esa planta está a cada momento, a cada minuto, a cada segundo, está haciendo meiosis. Es decir, se está dividiendo para poder dar lugar al crecimiento del cigoto. Y es por lo cual la célula generalmente comienza a crecer, ¿no? Si uno tiene en el vivero, si uno tiene en el invernadero, si uno tiene en el laboratorio, esa fitoplanta comienza a crecer debido a las divisiones sucesivas del cigoto. Por lo tanto, cada célula de la planta completa posee la misma información genética. A esto es lo que le conocemos con el nombre del genoma, Es la razón por la cual hace algún tiempo se descubrió, por ejemplo, el genoma humano. Y se llegó a determinar de que todos, absolutamente todos, nuestro mapa genético estaba formado de 46 cromosomas. Y entonces llegó a desmitificar ese mito que se decía de que, qué sé yo, los nobles o la clase de la nobleza realmente eran diferentes a los demás. Hoy sabemos que desde el punto de vista genómico, todos tenemos la misma información genética. Nobles, blancos, negros, cholos, absolutamente todos. En la célula vegetal pasa exactamente lo mismo. Es decir, si yo estoy hablando, por ejemplo, de las coníferas, estoy hablando, no sé, de las leguminosas, todas tienen la misma información genética, ¿no? Eso significa, entonces, que la planta está formada, entonces, por una gran cantidad de células. Sin embargo, si nosotros realmente vamos haciendo un examen mucho más exhaustivo, mucho más minucioso, y observamos la planta en los diferentes niveles de organización, cada una de esas células tienen diferentes formas celulares. Cada una de esas células se van estructurando de manera diferente. Desde el punto de vista estructural, las células, realmente el conjunto de células, formarán un tejido. El conjunto de tejidos realmente determinarán un órgano. El conjunto de órganos formarán los sistemas y formarán los aparatos, lo que hace que la célula vaya cumpliendo funciones específicas en el individuo completo. Es decir, cada una de las células tiene una especialidad diferente en el cuerpo del vegetal. Por eso entonces las células se van estructurando, se van formando, se van aglutinando para cumplir funciones específicas en el individuo completo, para cumplir funciones específicas, en este caso, en la planta. Fíjense, hasta cierto punto, la planta viene a constituirse entonces ese tipo de especialización en un sistema complejo e interdependiente. Analicemos lo que quiere decir complejo e interdependiente. ¿Qué quiere decir complejo?
Significa entonces que las plantas multicelulares, es decir, las plantas vasculares que decimos nosotros, es decir, aquellas plantas que están formadas realmente por leño, que tienen lignina, que tienen celulosa, que tienen hemicelulosa, es un sistema muy complejo. Es decir, porque existen diferentes tipos de células que se van estructurando para formar diferentes órganos, diferentes tejidos, pero cada uno de esos tejidos cumple funciones diferentes. Primera cuestión, entonces, la planta es un organismo complejo, pero también esa especialización origina un sistema interdependiente. ¿Qué quiere decir interdependiente? Significa que una parte depende de la otra, es decir, se genera una especie de dependencia. A pesar de que existe diferencias en las formas celulares, en la función celular, sin embargo, todas dependen las unas de las otras. Por ejemplo, las células de las raíces disponen de la estructura necesaria para poder realizar la absorción y el transporte del agua, los elementos nutritivos, desde la raíz hacia la hoja. La hoja, en cambio, posee la estructura necesaria para poder hacer la transformación de esa agua, de esa energía luminosa, en energía química, en energía orgánica. Entonces, miren entonces, por eso decimos que la planta es un sistema complejo e interdependiente. Complejo porque está cumpliendo funciones diferentes las células a lo largo del cuerpo del vegetal, pero cada una están interrelacionadas. Es decir, no existe un, por ejemplo, entre las raíces y las hojas. Las raíces dependen de las hojas y las hojas a su vez dependen de las raíces. Es decir, esa estructura es la que genera un sistema complejo e interdependiente. Esa es la razón por la cual generalmente cuando uno se interrumpe la comunicación entre esas partes del sistema complejo e interdependiente, es decir, generalmente cuando nosotros rompemos ese equilibrio de interdependencia y aislamos una célula o aislamos un órgano o aislamos un explante de una planta completa, generalmente este no puede crecer y desarrollarse en un medio de cultivo, ¿no? Es decir, posiblemente, si nosotros aislamos un tejido, hablemos un explante, un pedacito de una hoja, un pedacito de una raíz, y lo inoculamos en un medio de cultivo, realmente este no es capaz de expresar el mismo crecimiento que tenía en la planta completa, ¿no? Porque generalmente todo estaba interconectado, todo estaba funcionando de manera interdependiente. Entonces, esa es la razón por la cual cuando uno aísla un fragmento de tejido, nosotros conocemos en cultivo de tejidos vegetales que a ese fragmento de tejido lo conocemos con el nombre de explante. Generalmente y lo colocamos en un medio de cultivo, este no está en la capacidad de poder expresar un crecimiento sano y vigoroso, lo que posiblemente no pasaría en la planta completa. Es decir, si nosotros esa planta completa la ponemos, podría tener un crecimiento normal. Entonces, por ello entonces, en el cultivo in vitro, es de fundamental importancia la selección adecuada, ¿no?, del medio de cultivo sintético que permita realmente tener las concentraciones adecuadas de nutrientes, de reguladores de crecimiento, de vitaminas, para que el explante pueda expresar un crecimiento sano y vigoroso. ¿Por qué el explante realmente debe tener ese tipo de compuestos? Porque anteriormente, cuando estaba unido la célula, el tejido o el explante a la planta madre, todos esos elementos nutritivos, orgánicos e inorgánicos, le daba generalmente la planta completa. Es decir, la planta completa, a través de ese proceso vital que existe en la naturaleza como en la fotosíntesis, le proporcionaba todos esos elementos nutritivos, tanto orgánicos como inorgánicos, vitaminas, reguladores del crecimiento, aminoácidos, etcétera, etcétera, le proporcionaba el sistema complejo e interdependiente. ¿Y cómo? A través del proceso fotosintético. Pero cuando aislamos ese material vegetal y lo introducimos o lo inoculamos en el interior de un vidrio, realmente tenemos que suministrarle entonces un medio sintético en el cual pueda contener todos esos elementos nutritivos. Entonces, esa es la razón por la cual Murashige, Skug, Haberland, Knudson, ellos han investigado la composición química que debe tener el medio de cultivo. Es decir, ¿qué debe tener un medio de cultivo para de alguna manera reemplazar, suplir
a lo que anteriormente le daba la planta completa, es decir, ese sistema complejo e interdependiente. Partimos del hecho entonces, desde el punto de vista del cultivo de tejidos vegetales, de que todas las células del vegetal son totipotentes. Y totipotentes decíamos porque están en la capacidad de poder organizar una planta completa, de poder realmente regenerar un individuo completo. Fíjense que en el año 1838 y 1839, cuando decíamos claramente que Matthias Leiden y Theodore Swan establecieron la teoría celular en base a los 3 postulados fundamentales. A ver, ¿quién me dice cuáles eran los 3 postulados fundamentales que sirvieron para que Matthias Leiden y Theodore Swan, un zoólogo y un biólogo, realmente determinen la teoría, generalmente que decimos la teoría celular o teoría totipotente? ¿Cuáles eran realmente los postulados? El primer postulado. La célula es la unidad de origen. Célula es la unidad de origen. Segundo. La célula es la unidad fisiológica o funcional. La célula es la unidad fisiológico-funcional. Y tercero. Es la unidad anatómica. La célula es la unidad anatómica o estructural. Qué bonito, qué lindo. Felicitaciones, fabuloso, extraordinario. Qué hermoso que es trabajar así con estudiantes realmente que están muy atentos a lo que estamos trabajando, ¿no? Es decir, en el año 1838 a 1839, como habíamos conversado en clases primeras de la asignatura, decíamos que Matthias Leiden y Theodore Swan, dos investigadores, el uno un biólogo y el otro un zoólogo, alemanes los dos, llegan entonces a patentar la teoría celular en base a estos 3 postulados fundamentales. La célula es la unidad de origen. Virchow posteriormente dijo que la célula era la unidad de origen porque toda célula proviene de otra célula. Es decir, la célula es el agente primario, es el agente que da génesis, que da vida a otro organismo. Decíamos que la célula generalmente es fisiológica, es funcional, porque la célula por sí solita es autodeterminante. Es decir, generalmente por sí sola puede cumplir con todas las funciones vitales de un organismo superior. Nace, crece, se reproduce y muere. Es decir, es un organismo en miniatura. Y decíamos que el tercer postulado decía que la célula es la unidad anatómica o estructural, porque se van estructurando como verdaderos ladrillos las células para formar tejidos, para formar órganos, para formar sistemas, para formar aparatos, ¿no? Entonces, la célula realmente decimos entonces que es totipotente. La teoría celular establecida por Matthias Leiden y Theodore Swan, 1838 a 1839, dejó realmente subyaciendo en el ambiente la teoría totipotente. Es decir, ellos ni siquiera se daban cuenta de que estaba naciendo realmente una nueva forma alternativa de propagación de las plantas al utilizar esta característica fundamental que tienen las células de ser totipotente. Esa es la razón por la cual el cultivo de tejidos vegetales, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista totipotente, podría iniciarse a partir de cualquier parte del vegetal, a partir de las células de las raíces, del tallo, de las hojas, de las flores, de los frutos, porque todos, en teoría, son células totipotentes. Sin embargo, ya hablando en el cultivo de tejidos vegetales, entrando ya en materia, es de fundamental importancia el inóculo inicial. Es decir, la fuente inicial para poder iniciar o para poder trabajar en el cultivo de tejidos vegetales. Fíjense, la fuente inicial, el inóculo inicial, depende el éxito del cultivo de tejidos vegetales. Es decir, la habilidad que tenga el investigador para seleccionar el explante más adecuado, desde el punto de vista de la topófisis, desde el punto de vista de la filotaxia. Ustedes ya saben lo que es topófisis, ya saben lo que es filotaxia. A ver, ¿quién me dice qué era la topófisis? A ver, ¿qué es la topófisis? ¿Qué es la topófisis? A ver. ¿Qué es la topófisis? La distribución de las ramas a lo largo del tallo. Excelente, excelente, extraordinario, fabuloso. Felicitaciones, muy bien. Distribución de las ramas a lo largo del tallo. ¿Y qué era, en cambio, la filotaxia? La filotaxia. La distribución de las hojas a lo largo de la rama. Qué lindo. Me encanta trabajar con estudiantes tan participativos como ustedes. La filotaxia, distribución de las hojas en las ramas, distribución de las hojas en el tallo. Generalmente, miren, el éxito del cultivo de tejidos vegetales depende de la fuente inicial. Es decir, depende del explante, de la selección del explante.
Y vamos a ver algunas características determinantes, ¿no? Es la razón por la cual entonces es de fundamental importancia que el investigador sepa adecuarse, sepa seleccionar de manera correcta el tipo de explante, ¿no? Por ello entonces decimos nosotros que desde el punto de vista metabólico, recuerden que en el metabolismo habían dos fases fundamentales, el anabolismo y el catabolismo. ¿Qué diferencia había entre el anabolismo y el catabolismo? A ver, ¿quién me dice? ¿Se acuerdan? Ana que hacía y Cata que hacía. A ver, para entender aquello. Ana construye y Cata destruye de células. Construye y Cata destruye, ¿no es cierto? Ana, partimos de moléculas simples para entrar a moléculas complejas. Y Cata, las complejas las destruye para nuevamente volver a partículas o moléculas simples. Entonces, los tejidos jóvenes o vigorosos son los que están en mayor actividad metabólica, ¿no? Entonces, si partimos de que la célula es totipotente, entonces para poder dar inicio al cultivo de tejidos vegetales, es de fundamental importancia seleccionar las partes de la planta que están en activa división celular, es decir, que tienen una gran actividad metabólica. Y este tipo de plantas, o de células, se encuentran en las partes meristemáticas, lo que vimos en antes. Los meristemos primarios, los meristemos secundarios, decían ustedes que son los responsables del crecimiento en longitud, del crecimiento en altura, para el caso de los meristemos primarios, o en el caso de los meristemos secundarios, para el crecimiento en espesor, para el crecimiento en grosor, para el crecimiento en diámetro. Entonces, es de fundamental importancia en el cultivo de tejidos vegetales seleccionar células que están en una activa división celular y que se pueden encontrar en las partes meristemáticas de las raíces, del tallo, de las yemas, del cambium, es decir, aquellas que tienen un crecimiento generativo. Desde el punto de vista del crecimiento, los vegetales pasan por dos grandes estados o dos grandes estadios. El primer estadio, realmente decimos que es el estadio vegetativo. El estadio vegetativo se llama del reposo vegetativo, del reposo vegetal, que es generalmente cuando las células se desproveen, por ejemplo, en el caso de las especies xerofíticas, realmente son plantas que son caducifolias, es decir, eliminan las hojas para entrar en un reposo vegetativo, acumular sustancias de reserva para prepararse, en cambio, para el siguiente estadio, para el siguiente estado de desarrollo, que es, en cambio, el estado generativo. El estado generativo es cuando nuevamente los retoños comienzan a revivir, se comienzan a reanimar y se comienzan a formar los primeros brotes, las primeras hojas, las primeras ramas, y entonces decimos que la planta está en un estado generativo. Entonces, desde el punto de vista del crecimiento, los vegetales pasan por dos grandes estados o dos grandes estadios. El estadio vegetativo o de reposo vegetativo y el estadio generativo. El reposo vegetativo, la célula se mantiene en un estado de letargo, en un estado de dormancia. Por ejemplo, para los que conocen zapotillo, macará, tenemos el palo santo, el algarrobo, que en épocas, por ejemplo, de estiaje, en épocas de verano, desproveen todas sus hojas. Estiaje para el glosario, época de escasez de agua, ¿no? Eso quiere decir estiaje, es decir, falta de lluvia, eso es estiaje, ¿no? Entonces, en la época de estiaje, realmente las plantas caducifolias eliminan sus hojas. ¿Para qué eliminan sus hojas? Para evitar la transpiración y evitar realmente que la poquita agua que tienen en su sistema vascular la puedan perder. Entonces, la planta está entrando en un reposo vegetativo. En esa etapa, dice que no es aconsejable tomar las partes del vegetal para poder iniciar el cultivo de tejidos. Dice que es preferible tener en la etapa del crecimiento generativo, es decir, cuando nuevamente los retoños ha cambiado la estación, viene ahora la estación lluviosa y comienzan a despertar los retoños, comienzan a formarse las hojas, comienzan a formarse las flores, los frutos, entonces dice que ahí es importante tomar el material vegetal. Miren, cuando se hace investigación, estos detalles que parecen tan pequeños son fundamentales en el desarrollo o en la proliferación en el interior del tejido vegetal cuando está inoculado in vitro. Es de fundamental importancia, verán. Por ejemplo, qué sé yo, utilizar yemas generativas, yemas, qué sé yo, que estén en activa división celular, porque van a experimentar esa misma división celular en el interior del vidrio, ¿no?
Por lo tanto, entonces, la facilidad, o qué sé yo, el cultivo de tejidos vegetales se vuelve mucho más complicado a medida que aumenta la edad. Es decir, a medida que yo estoy trabajando con tejido mucho más maduro. Desde el punto de vista del crecimiento o de la curva del crecimiento de los vegetales atraviesan por tres grandes estadios o tres grandes etapas del crecimiento. La primera etapa, que es realmente que decimos es el crecimiento juvenil. Luego viene el crecimiento realmente que decimos que es de la madurez. Y luego viene la tercera etapa del crecimiento, que es la etapa de la vejez o de la senectud. De tal manera que si eso graficamos en un eje de coordenadas, vamos a graficar tres grandes etapas. La etapa juvenil, que es la etapa del máximo crecimiento. En la etapa juvenil, realmente es donde existe mayor incidencia de los meristemos apicales, es decir, de los meristemos primarios. Aquellos que se encuentran, como ustedes lo dijeron en la pregunta introductoria número 1, en la parte apical y en la parte radicular del tallo y de la raíz, ¿no? Y son los que permiten entonces el crecimiento en longitud, ¿no? Pero luego, generalmente entramos a la etapa de madurez. En la etapa de madurez, la planta, en cambio, estaciona el crecimiento en longitud. En el caso del pino es muy fácil darse cuenta, ¿verdad? Incluso el pino en la parte superior, en la parte apical, se comienza a doblar. Y realmente, desde el punto de vista silvicultural, se dice, el pino está formando un rabo de zorro, se dice. Es decir, se está enrollando. Pero luego ya en la etapa de la madurez, en la segunda etapa del crecimiento de la planta, comienza a estacionarse el crecimiento en longitud y se comienza, en cambio, a experimentar un crecimiento del cambio. Es decir, viene el crecimiento en DAP o en grosor o en espesor, para finalmente entrar a la etapa de vejez o de senectud, en donde la planta nuevamente comienza a estacionar el crecimiento. Ese tipo de crecimiento forma una tendencia o una curva que se conoce con el nombre de crecimiento sigmoidal, es decir, forma un sigmoide. Primero, muy rápido el crecimiento en altura, segundo, muy rápido el crecimiento en DAP, y luego se comienza a estacionar el crecimiento. Forma una asíntota paralela con el eje de las X. Es la razón por la cual a las plantas hay que aprovecharlas, a los árboles hay que cortarlos, ¿no? Fíjense, yo me acuerdo cuando estuve en el Ministerio del Ambiente del 2005 al 2008, nosotros autorizamos que se corten unos árboles que habían de ciprés, de pino, de eucalipto, para los que son de acá de Loja, ahí en el Cabo Minacho, aquí muy cerquita del Colegio Bernardo Valdivieso, había una hilera de pinos, de eucaliptos, de ciprés, muy grandes, que estaban incluso amenazando ya el cerramiento de la institución, incluso las calzadas, las veredas de las calles, y entonces el comandante en ese tiempo de esta unidad militar pidió una autorización para poder cortar los árboles. Tuvo que hacer un respectivo plancito de manejo y se le autorizó prácticamente que corte los árboles, ¿no? Sin embargo, todos los medios de comunicación criticaban, ¿no? Siempre, ¿cómo va a ser posible que el Ministerio del Ambiente haya autorizado que se corten los árboles? Yo me acuerdo que incluso habían algunos comentarios que decían, pero ¿cómo va a ser posible que siendo el director del Ministerio del Ambiente, un ingeniero forestal, permita hacer aquello? Pues tuve que salir a los medios de comunicación y decir, miren señores, los árboles atraviesan por tres grandes etapas: juventud, madurez y senectud. Y cuando los árboles llegan a la etapa de senectud, hay que cortarlos, ¿no? Porque prácticamente el crecimiento se estaciona. Entonces, es importantísimo, miren, uno como profesional, tener respuestas técnicas. Me acuerdo que el periodista que me entrevistaba decía, ¿pero qué es la senectud? Digo, es cuando el árbol prácticamente estaciona su crecimiento. Entonces, en esa etapa yo no podría tener material vegetal para iniciar la inoculación in vitro. Tendría que utilizar plantas jóvenes como donadoras, como inóculos para poder obtener el material vegetal. Es importante considerar las condiciones de crecimiento, las condiciones de cultivo en las que se están desarrollando la planta donadora. En la clase anterior ya veíamos que los explantes podían venir de tres fuentes: del campo, del invernadero o de vitroplantas, que realmente a medida que se iba utilizando plantas del campo o plantas del invernadero, se iba aumentando o se iba disminuyendo la contaminación del explante. Si nosotros utilizamos una planta del campo, generalmente va a tener mayores porcentajes de contaminación versus una vitroplanta que está creciendo en condiciones asépticas y que incluso decíamos que no necesitamos hacer la desinfección, ¿no? Entonces, primer elemento importante, considerar las condiciones de cultivo. Y lógicamente, desde esa perspectiva,
tomar en cuenta entonces que ya el cultivo va a ser realizado en condiciones controladas, ¿no? A medida que se incrementa también la exposición del tejido a condiciones de campo, aumentan los riesgos de contaminación. Y dentro de eso hay que distinguir también el tipo de especie vegetal, ¿no? Desde el punto de vista botánico, las plantas pueden ser angiospermas o pueden ser gimnospermas. A ver, para el glosario, angiosperma y gimnosperma. Las angiospermas realmente decimos que son las plantas que tienen las semillas cubiertas en el interior de un fruto. Eso decimos que son las plantas angiospermas. Y las plantas gimnospermas son las plantas mucho más antiguas, ¿no? Es decir, se dice que son las plantas que incluso nacieron en la época del Carbonífero. Son plantas muy antiguas, ¿no? Y la característica fundamental es de que las gimnospermas, realmente sus semillas, se desarrollan fuera, es decir, de manera desnuda. Ejemplo de ello, que son las coníferas, ¿no? El pino, el ciprés, son gimnospermas. Las angiospermas, a su vez, pueden dividirse en dos grandes grupos. Pueden ser monocotiledóneas o pueden ser dicotiledóneas. Esos términos son para el glosario. Dicotiledóneas cuando en la semilla hay la posibilidad de dividir en dos cotiledones, es decir, en dos valvas o en dos partes a la semilla. Y las monocotiledóneas, como el caso del maíz, por ejemplo, en donde es imposible dividir la semilla en valvas o dividir en cotiledones. Pero hablemos desde el punto de vista de la proliferación de los tejidos. Si nosotros utilizamos gimnospermas, las gimnospermas tienen mayor cantidad de leño, mayor cantidad de lignina, mayor cantidad de celulosa, de hemicelulosa. Y es justamente, miren, pues las coníferas son muy utilizadas para hacer pulpa de papel, porque tienen una gran cantidad de leño. Ese tipo de especies son más difíciles de poderlas implantar in vitro que las angiospermas. Y dentro de las angiospermas también hay que diferenciar entre las dicotiledóneas y las monocotiledóneas. Las dicotiledóneas tienen un tejido mucho más suculento y por lo tanto se pueden, qué sé yo, inocular o cultivar in vitro más fácilmente en relación con las monocotiledóneas, que realmente tienen una mayor cantidad, especialmente de sales, de silicio, que tiene una gran cantidad de cristales. No hablemos, por ejemplo, qué sé yo, de las palmas, del maíz, de la caña, que realmente tiene una gran cantidad de sílice, tiene una gran cantidad de incrustaciones, ¿no es cierto?, en las paredes celulares. Y por lo tanto, entonces, las monocotiledóneas tienen mayores dificultades desde el punto de vista de la proliferación. Otro elemento importante a analizar en el proceso de establecimiento es el tamaño del explante. Ya habíamos conversado en la clase anterior de que a medida realmente que disminuye el tamaño del explante, realmente se aumenta la dificultad de poder trabajar, ¿no? Es decir, es muy diferente trabajar, por ejemplo, con un meristemo que trabajar con un explante, no sé, de un tamaño de 1 centímetro a 2 centímetros. Por un lado, se aumenta la dificultad. Es muy difícil sacar meristemos. Los meristemos prácticamente son microscópicos. Tienen del tamaño de la cabecita de un alfiler. En cambio, si yo trabajo, entonces, con un explante de 1 a 2 centímetros, generalmente va a haber mayor facilidad. Pero también, al disminuir el tamaño del explante, también decíamos que se incrementa o se disminuye la cantidad de reservas endógenas que lleva el tejido. Es decir, de reservas intrínsecas que tiene el tejido. Entonces, por ejemplo, es diferente tener un meristemo que es muy pequeñito, que es microscópico. Las reservas endógenas, nutritivas que tiene el explante van a ser menor frente a un explante que tiene 1 a 2 centímetros. Es decir, va a haber menor cantidad de elementos nutritivos endógenos. Por lo tanto, entonces, en el meristemo yo tendría que inducir una complejidad del medio de cultivo mayor para poder suplir todos los elementos nutritivos que le faltan. En cambio, en el explante un poquito más grande, como tiene mayores reservas nutritivas endógenamente, yo tendría que utilizar posiblemente un medio de cultivo un poco más simple. Entonces, miren, otro elemento a considerar dentro del establecimiento de cultivos in vitro. Y finalmente, otro de los factores fundamentales, sine qua non, determinante, son dos cuestiones fundamentales en el establecimiento del cultivo in vitro. Primero, la composición química del medio de cultivo. Es decir, cómo realmente está estructurado el medio de cultivo. Ya dijimos los factores macro, micro, orgánicos, inorgánicos, etcétera, etcétera. Pero, sobre todo, los factores físicos del medio. Los factores físicos del medio. Es decir, aquellos factores abióticos
que inciden en el crecimiento y desarrollo. Por ejemplo, cuando hablamos ya del proceso de incubación, hablamos de la temperatura, de la humedad relativa, y dentro de la luz, dos factores fundamentales, el fotoperiodo y la intensidad lumínica. Es decir, estos cuatro factores físicos inciden, son determinantes en el crecimiento y desarrollo. Por ejemplo, hablemos de la temperatura. La temperatura más o menos promedio que se necesita tener para el establecimiento de cultivos in vitro está entre 20 a 27 grados centígrados. A medida que se incrementa la temperatura, se incrementa también el crecimiento de los tejidos, pero hasta un óptimo grado. Porque si se sigue incrementando la temperatura, puede haber en cambio un proceso de deshidratación del tejido. Temperatura. Humedad relativa, la cantidad de agua en forma de vapor que existe en el ambiente, ¿no? En el interior del vidrio, básicamente existe alrededor del 100% de humedad relativa. Por lo tanto, las células son células de empalizada, con grandes espacios intercelulares, es decir, son células totalmente suculentas, ricas en agua. El tercer elemento, la luz. Y cuando hablamos de la luz, el fotoperiodo, es decir, el fotoperiodo, la duración de las horas luz y de las horas oscuridad. Generalmente a nivel de cultivo de tejidos vegetales, se trata de inducir un mayor crecimiento, dando generalmente fotoperiodo de 16 horas luz y 8 horas de oscuridad. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder obligar, con la finalidad de poder realmente poner en un estrés al explante, al tejido, para que pueda expresar un mayor crecimiento y desarrollo. Y en lo que tiene que ver con la intensidad lumínica, en cambio, es la cantidad de luz que se irradia sobre un tejido y que se mide en lux, L-U-X, intensidad lumínica. Esto debe estar en el glosario, ¿verdad? Intensidad lumínica, cantidad de luz que se irradia sobre un tejido y que realmente se mide en lux. Está entre 3.000 a 5.000 lux. Entonces, estos elementos o estos factores físicos son determinantes también en el establecimiento de los cultivos in vitro. ¿Cómo se clasifica el cultivo de tejidos vegetales in vitro? De acuerdo al material vegetal utilizado, ¿no? Vamos a ver de que desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico, hay que a veces utilizar los términos con propiedad, ¿no? Desde el punto de vista técnico, el cultivo de tejidos vegetales, de acuerdo al tipo de material vegetal que se utiliza, puede ser de 4 tipos. Puede ser cultivo de órganos, puede ser cultivo de tejidos, puede ser cultivo de células en suspensión o puede ser cultivo de protoplastos. Vamos a analizar cada uno de ellos, pero generalmente cuando las personas no manejan técnicamente la terminología adecuada, la terminología técnica, se dice de manera general cultivo de tejidos, ¿no? Si se hace, no sé yo, semillas, meristemos, hojas, etcétera, etcétera. Pero si queremos hablar con propiedad, vamos a ver que existe una diferencia entre cada uno de ellos. Vamos a ir describiendo las características que tiene cada uno de ellos. Veamos primero el cultivo de tejidos, entonces, desde el punto de vista de estas modalidades, ¿no? A veces uno da de manera particular de hablar, ya sea cultivo de tejidos, cultivo de células, de manera indistinta utiliza realmente la palabra cultivo de tejidos. Y a veces uno comete un error, ¿verdad? Cuando uno está haciendo cultivo de órganos, cuando uno está haciendo cultivo de tejidos, cuando uno está haciendo cultivo de células o cultivo de meristemos, cada uno tiene su terminología adecuada. Entonces, si uno quiere hablar con propiedad desde el punto de vista técnico, hay que utilizar la terminología adecuada. Fíjense, por ejemplo, yo me acuerdo que alguna vez un profesor en botánica, cuando yo estaba estudiando ingeniería forestal, nos hizo una observación que para mí realmente me marcó, ¿no? Como profesional. Él dijo, a veces uno siempre utiliza la palabra propagación, ¿no? Cuando hace propagación por semillas o propagación por estacas. Y él decía, hay una gran diferencia entre decir propagación y decir multiplicación, ¿no? Y él decía, la propagación se puede utilizar cuando se hace generalmente por la vía de semillas, es decir, por la vía sexual. Y él decía que hablar de propagación, cuando se hace por estacas, por injertos o por acodos, no es adecuado decir propagación. Él decía que es mejor decir multiplicación. Multiplicación vegetativa por estacas, multiplicación vegetativa por acodos, multiplicación vegetativa por injertos. Entonces él decía de que si hablamos desde el punto de vista técnico, ¿no? No es lo mismo decir propagación que multiplicación. La propagación, él decía, es por semillas.
La multiplicación es por partes vegetativas. Pasa exactamente igual con el cultivo de tejidos vegetales. Entonces, vamos a ver con propiedad cómo se tiene que decir desde el punto de vista técnico. Veamos entonces algunas características primero del cultivo de órganos. Generalmente decimos que el cultivo de órganos, yo diría que es el que empezó realmente a revolucionar este mundo del cultivo de tejidos vegetales, ¿no? Y por eso generalmente decimos que desde el punto de vista morfogénico, anoten este término en el glosario, que es la morfogénesis. La morfogénesis decimos que es la formación o la génesis de órganos, fíjense. Entonces, morfogénesis para el glosario, formación o génesis de órganos. Y básicamente se desarrolla a partir del crecimiento y de la diferenciación celular. Repito entonces, la morfogénesis, formación o génesis de órganos, que comprende el crecimiento y la diferenciación celular. Entonces, desde el punto de vista organogénico, entonces la organogénesis es morfogénesis también, ¿no? Es decir, porque se forman órganos, es decir, parte del cultivo de tejidos vegetales a partir de utilizar el órgano completo, el órgano intacto. Y por eso decía que este realmente fue el que vino a revolucionar el mundo del cultivo de tejidos vegetales y es el más antiguo. Es el que utilizó posiblemente White, el que utilizó Haberland en el año 1902, cuando utilizó raíces de tomate inoculadas in vitro, ¿no? Entonces, es el más antiguo. Cuando nosotros utilizamos entonces una antera, un embrión, un meristemo, realmente estamos utilizando, qué sé yo, cultivo de órganos. Pero es un indistintamente, dice, cultivo de tejidos, ¿no? Sin embargo, si queremos hablar con propiedad, cuando uno hace, qué sé yo, utilización de anteras, de polen, de meristemos, de semillas, ya sea para mejoramiento genético, para propagación, estamos haciendo cultivo de órganos. Es decir, lo correcto de hablar técnicamente sería cultivo de órganos, ¿no? Este cultivo de órganos, desde el punto de vista morfogénico, ya saben, ¿qué quiere decir morfogénesis? Entonces, la formación de órganos, ¿no? Esta formación de órganos, la morfogénesis, puede realmente hacerse de dos maneras en el cultivo de órganos. El tejido que se siembra en el interior del medio de cultivo puede conservar el mismo patrón de crecimiento de la planta normal, de la planta completa. Entonces, la primera respuesta que se puede obtener cuando se hace cultivo de órganos es de que la planta pueda conservar el mismo patrón de crecimiento. ¿Cómo se explica aquello? Si yo siembro una semillita de cinchona en el interior de un medio de cultivo líquido y sólido, y realmente yo le doy el medio de cultivo adecuado y esa semillita germina normalmente y da lugar a una planta completa, estoy conservando el mismo patrón de crecimiento que la planta tiene in vivo. Entonces, ahí decimos que estamos conservando el patrón de crecimiento. Pero yo me acuerdo hace unos 3 años atrás, cuando estábamos iniciando el proyecto Cinchona, alguna vez llegaba al laboratorio, y todavía no había esa pandemia, llegaba al laboratorio y una de las técnicas que trabajaba en el proyecto me dice, ingeniero, venga para que vea, dice, lo que pasa es que de la tesis de una tesista sobró su medio de cultivo que estaba enriquecido con auxinas, tenía una gran cantidad de auxinas. Dice yo con el ánimo que no se desperdicie el medio de cultivo, generalmente, dice, le sembré unas semillitas de cinchona. Pero venga, dice, para que vea, las semillas no han germinado. Las semillas se han formado una costra endurecida y se ha formado una masa ahí. Entonces yo fui a ver, le digo, mire, usted acaba de formar un callo. Está alterando el patrón de crecimiento. Es decir, la semilla que ella había sembrado en ese medio de cultivo, pero que estaba enriquecido con altas concentraciones de auxina, no había germinado. Se había formado una especie de callo. Es decir, había formado una masa amorfa de células indiferenciadas. Un crecimiento totalmente desproporcionado, totalmente irregular. Entonces, el cultivo de órganos también puede dar otra respuesta. Es decir, alterar el patrón de crecimiento. Y cuando alteramos el patrón de crecimiento, como en el caso del ejemplo que le estoy contando de la ingeniera, estamos formando un callo. Entonces, a partir del cultivo de tejidos vegetales, yo puedo tener 2 vías de respuesta. La una, que el tejido conserve el patrón de crecimiento y llegue realmente a formar una plantita normal, una plantita igual que en el campo. Pero la otra es de que yo pueda alterar el patrón de crecimiento. Pero realmente en cualquiera de los dos casos, no tendría objeto que yo me dé el lujo de sembrar in vitro una semilla y que germine una semillita, no lo hago en el campo, ¿no? El objetivo es de que luego con ese material yo pueda hacer micropropagación. Es decir, ese callo que yo logré obtener al alterar el patrón de crecimiento,
con la manipulación a través de reguladores de crecimiento, yo permita desdiferenciar el callo. Es decir, que el callo se comience a diferenciar y comience a formar brotes de nuevo. Lo que se conoce claramente desde el punto de vista semántico, brotes de nuevo. Si no tenga el glosario, póngalo. Brotes de nuevo quiere decir brotes de nuevo. Es decir, nuevamente manipulo el medio de cultivo con reguladores de crecimiento y a esa masa amorfa de células indiferenciadas la comienzo a desdiferenciar y comienzo a formar brotes de nuevo, brotes adventicios. Recuerden que decíamos que un órgano adventicio es aquel que se forma en un lugar diferente a donde es habitual formarse. Entonces, miren, los brotes que normalmente se originan de la plúmula, ¿no? Generalmente están saliendo de un callo, es decir, son brotes adventicios. Y a partir de esos brotes adventicios, yo puedo dar lugar a la formación de embriones somáticos. Y estoy hablando de embriones somáticos porque son embriones asexuales, embriones asexuales. Entonces, miren la importancia que tiene entonces llegar a inducir brotes de nuevo. En este momento tengo dos tesistas que están trabajando prácticamente en inducción de brotes de nuevo en cinchona y en orquídeas, ¿no? Oiga, y los resultados son maravillosos, ¿verdad? El resultado de una niña que está trabajando en Catleya, en orquídea. Fíjense, ella sembró, antes del fin de año, sembró realmente el material vegetal y ya está comenzando a formar callo, ¿no? Es decir, el material se está volviendo callogénico ya. Entonces, la respuesta, en este caso, embriogénica, va a permitir tener mayor cantidad de brotes. Entonces, el cultivo de órganos ofrece dos respuestas: conservar el patrón de crecimiento o alterar el patrón de crecimiento. Segundo tipo de cultivo, de acuerdo al tipo de material vegetal utilizado, es el cultivo de tejidos propiamente dicho. Y es lo que uno digo que utiliza indistintamente este término, ya sea para referirse a órganos, a células, a protoplastos o a tejidos mismos. Desde el punto de vista técnico, el cultivo de tejidos se refiere cuando yo generalmente utilizo un fragmento de tejido. Es decir, cuando utilizo un segmento o un explante de una hoja, de un tallo, de una raíz, de un pedúnculo, etcétera, etcétera, y utilizo un fragmento, una partecita del tejido, ahí estoy hablando de cultivo de tejidos vegetales. Esta modalidad de cultivo de tejidos vegetales solo puede ofrecer una sola respuesta. A diferencia del cultivo de órganos, no permite conservar el patrón de crecimiento, solo permite alterar el patrón de crecimiento. Si no, díganme ustedes, pueden haber visto a sembrar una hojita, salir una planta completa. Imposible, difícil, ¿no es cierto? Es decir, a través de esta vía del cultivo de tejidos vegetales, solo me permite alterar el patrón de crecimiento. Es decir, llegar a la formación de una masa amorfa de células indiferenciadas. Por lo tanto, una vez que yo llego a formar esa masa amorfa de células indiferenciadas, a partir de ellas puedo llegar a formar un brote de nuevo, ¿no? Es decir, puedo nuevamente llegar a formar brotes de nuevo y a partir de esos brotes de nuevo, entonces yo nuevamente puedo regenerar el material vegetal, ¿no? Por ello es de fundamental importancia que esa respuesta que realmente vaya a depender del tejido, depende mucho de la fuente donadora, es decir, de dónde obtuve el material vegetal, de la planta, de la especie, y en segundo lugar, de las condiciones de inoculación en el cultivo que yo le doy, es decir, de la composición química del medio y de los factores físicos del medio. Es decir, a través del cultivo de tejidos vegetales solo hay una sola vía, es alterar el patrón de crecimiento. Entonces, cuando yo utilizo, por ejemplo, un fragmento de tejido, un pedacito de hoja, un pedacito de raíz, técnicamente estoy hablando de cultivo de tejidos. Y la única vía posible es alterar el patrón de crecimiento, es decir, formar callos, estructuras callogénicas, para en función de esa estructura callogénica inducir la formación de un brote de nuevo, es decir, de formar nuevamente órganos, raíces, tallos, embriones, etc. Tercer tipo de cultivo, cultivo de células en suspensión. ¿En qué consiste el cultivo de células en suspensión? El inóculo inicial, la génesis de la que parte el cultivo de células en suspensión, parte de los callos, ¿no? Estos callos, realmente hay que inocularlos en un medio de cultivo líquido. Y al inocularlos en un medio de cultivo líquido, hay que mantenerlos en continua agitación. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que las células se comiencen a individualizar. Esta característica del callo de individualizar las células se conoce con el nombre de disgregabilidad del callo.
Es decir, el callo se comienza a desgranar como una mazorca de maíz y se comienzan a individualizar las células. Entonces, por ejemplo, el caso de esta niña, digo, que está haciendo en Catleya, el objetivo es de que ella quiere formar una masa amorfa de células indiferenciadas, ¿no? Y que realmente ese callo se pueda realmente originar células individuales al mantenerlo en conjunta, en continua agitación en una centrífuga, por ejemplo, ¿no? Y entonces la célula se comienza a disgregar, ¿no? Es decir, el callo se comienza como a desgranar de la mazorca y las células se comienzan a individualizar. Ese grado de disgregabilidad del callo generalmente hace que se produzca con elevadas concentraciones de auxinas. Las elevadas concentraciones de auxinas incrementan el grado de disgregabilidad del callo. Es decir, el callo se comienza a desdiferenciar, se comienzan a individualizar las células, generalmente cuando están en presencia de un medio de cultivo que tiene altas concentraciones de auxina. Además, se puede adicionar algunos aminoácidos, como el caso del hidrolizado de caseína o el extracto de levadura, que promueven la dispersión y el crecimiento celular. Y luego estas suspensiones celulares, entonces realmente nuevamente, se las puede inducir. Nuevamente, realmente, este tejido ya cuando está individualizada las células, realmente comienza nuevamente a diferenciarse. Es decir, comenzamos nuevamente a tener un mayor número de células individualizadas y ahora se pueden hacer subcultivos de esas células. Es decir, podemos subcultivar las células. Se recomienda el inóculo inicial que esté entre 0,5 a 2,5 células por mililitro. A ver, ¿quién me dice cuánto será? Esa es una expresión matemática, no una expresión exponencial. Dice que una vez que las células ya están individualizadas, en un medio de cultivo que puede tener altas concentraciones de auxina o hidrolizado de caseína, o tal vez, extracto de levadura, la célula ya está individualizada. Luego dice que se puede poner inóculos, ¿no? Es decir, volver a subcultivar. Y que los inóculos iniciales pueden estar entre 0,5 a 2,5 por 10 a la quinta célula por mililitro. ¿Cuánto sería 0,5 por 10 a la quinta célula por mililitro? A ver, ¿cuántas células necesitaríamos? A ver. ¿Cuál sería 0,5 por 10 a la quinta? A ver, matemáticas, a ver. Ayúdenme. A ver. ¿Quién me dice? A ver, ¿se me fueron? ¿Cuánto es 0,5 por 10 a la quinta? A ver. ¿O cuánto es 2,5 por 10 a la quinta célula por mililitro? ¿Me escuchan? 50,000, ¿no es cierto? 0,5. ¿Y 2,5? ¿Cuánto sería 2,5? A ver. Sería 250,000, ingeniero. 250,000, muy bien. Entonces, el inóculo que nosotros aglutinaríamos para hacer un nuevo subcultivo estaría entre 50,000 a 250,000 células por mililitro. Eso nuevamente lo volvemos a subcultivar, pero las células individualizadas tienen una mayor tasa de crecimiento. Y el objetivo es tratar de que nuevamente ese tejido, como está bañado por el medio de cultivo, existe mayor absorción de nutrientes. Es decir, ese inóculo inicial nuevamente se los comienza a manipular, incluso como que si fueran microorganismos, ¿no? Y entonces nuevamente se comienza a formar una estructura callogénica. Y esa estructura callogénica me permite nuevamente a mí formar, qué sé yo, células mutantes, ¿no? Es decir, el callo nuevamente comienza a formarse, ¿no? Y de ese callo nuevamente se pueden tener órganos o brotes de nuevo, y de esa manera entonces yo tener una mayor cantidad de plántulas por unidad de superficie. Este tipo de cultivo de células en suspensión se utiliza mucho para tener mutaciones, ¿no? Es decir, para alterar el código genético. Lógicamente que depende mucho de la concentración de los reguladores de crecimiento. Entonces, a eso se refiere el cultivo de células en suspensión. Entonces, primero, partimos de un callo. Ese callo lo mantenemos en constante agitación en un medio de cultivo líquido. Una vez que ese callo se ha individualizado, decíamos que podemos someterlo con altas concentraciones de auxinas o hidrolizado de caseína o extracto de levadura, se individualizan las células, luego se toman inóculos de 50,000 a 250,000 células por mililitro, se induce nuevamente en esa célula la formación de un callo y nuevamente formar brotes de nuevo. Pero hay la ventaja
de poder hacer la formación de células mutantes o mutaciones. Y veamos finalmente el cuarto tipo de cultivo, que es el cultivo de protoplastos. Protoplastos, o también algunos en alguna literatura se encuentra cultivo de protoplasmas, ¿no? Primero partimos de que una célula vegetal, ¿se acuerdan que se diferenciaba de la célula animal por tres características fundamentales? La pared celular, los plastidios y la vacuola. Esas eran las tres características que diferenciaban una célula vegetal de una célula animal. Pared celular, plastidios y vacuola. Pero decíamos que en el caso de las células vegetales, la pared celular, decíamos, es la envoltura gruesa, que básicamente está conformada por lignina, por celulosa, hemicelulosa y pectinas. Esta pared celular realmente es la que rodea la célula y que le da el soporte mecánico, el soporte realmente físico a la célula, y que internamente, decíamos, en la célula vegetal, dentro de la pared celular está la membrana plasmática. Y esa membrana plasmática es la que protege al protoplasto. El protoplasto está formado por la parte viva, por la parte fundamental de la célula. Recuerden que decíamos que desde el punto de vista estructural, una célula está formada por dos grandes zonas o dos grandes áreas, que era el paraplasma y el protoplasma. El paraplasma decíamos que era la parte muerta, la parte ergástica de la célula, y el protoplasma era la parte viva, la parte fundamental de la célula, básicamente conformada por el citoplasma y por el núcleo. Entonces, ¿qué hace la pared celular? Es la que da protección mecánica, protección física al protoplasto. El protoplasto es la parte viva, la parte fundamental. Entonces, ¿en qué consiste el cultivo de protoplastos? El cultivo de protoplastos consiste en eliminar, en digerir, en remover a la pared celular. Y una vez que se remueve la pared celular, entonces claramente queda el protoplasto desnudo. Es decir, solo rodeado por la membrana plasmática que está protegiendo al citoplasma y al núcleo. Recuerden que en el citoplasma existe una gran cantidad de inclusiones citoplasmáticas. Y en el núcleo, en cambio, están las inclusiones nucleares. Y en el núcleo decíamos que es donde está la parte fundamental de los organelos celulares que vienen a constituir los cromosomas, ¿no es cierto? Entonces, cuando la célula se digiere la pared celular utilizando enzimas que realmente hidrolizan la pared celular, estamos eliminando la celulosa, la hemicelulosa, las pectinas, y entonces la célula queda desnuda. Pero el protoplasto o protoplasma, que es la parte viva de la célula, es osmóticamente muy frágil. Es decir, puede perder la tensión superficial. Se puede regar el contenido celular. Es decir, más o menos lo que pasa cuando uno, rompe un huevo, ¿no? Rompe un huevo y la yema queda temblorosa. Es decir, es osmóticamente frágil. Entonces, durante el proceso de remoción de la pared celular, hay que cuidar que el protoplasto no rompa o que no se riegue el contenido citoplasmático y el contenido nuclear. Entonces, primero, partimos entonces de que rompemos esa pared celular y entonces, pero hay que controlar que la presión osmótica no se vaya a destruir. Y para eso se pueden utilizar estabilizadores osmóticos, que son sustancias químicas a base, por ejemplo, de manitol y de sorbitol, que hacen que el protoplasto no se riegue el contenido celular. Es decir, no se riegue el contenido protoplasmático. Una vez con el protoplasma realmente libre, desnudo, libre de la pared celular, incluso se puede hacer fusión de protoplastos. Es decir, lavamos el protoplasto, tratamos de eliminar cualquier tipo de impureza y entonces ahora hacemos nuevamente la inoculación de los protoplastos. Es decir, cultivamos los protoplastos en medios de cultivo un poco más complejos, pero menos concentrados en sustancias nutritivas. El protoplasto, una vez que está inoculado, generalmente en 1 o 3 días, nuevamente comienza a ver la regeneración de la pared celular. Fíjense. Es decir, el protoplasto desnudo comienza nuevamente a crecer y desarrollarse, pero no tendría objeto, pues, ¿no es cierto?, solo darnos el lujo de quitar la pared celular, subcultivarla y que nuevamente forma la pared celular. El objetivo es que cuando el protoplasto está desnudo, se puede hacer fusión de protoplastos. Es decir, podemos fusionar, podemos unir protoplastos con información genética cruzada. Y entonces aquí nos permite tener
lo que generalmente se conoce con el nombre de los híbridos interespecíficos y los híbridos intraespecíficos. Híbridos intraespecíficos, nos trampa al glosario, que es un híbrido intraespecífico. Es aquel que se forma con la fusión de protoplastos dentro de la misma especie. Intraespecífico, por trampa al glosario, dentro de la misma especie. Entonces, hacemos una fusión de protoplastos, qué sé yo, con plantas o con especies de la misma especie. Y los híbridos interespecíficos, aquellos que se pueden fusionar protoplastos con información genética de entre diferentes especies. Fíjense, aquí incluso cuando surgen los transgénicos, ¿no? Es decir, donde tiene, qué sé yo les contaba a ustedes que alguna vez se creó un tomate, ¿no? Con células, no sé, de un pez, ¿no? Es decir, estamos formando un híbrido interespecífico, entre especies. Entonces, cuando el protoplasto está desnudo, se puede aprovechar entonces para hacer ese intercambio de información genética al hacer fusión de protoplastos. Luego, cuando ya se hace la fusión entonces de protoplastos, comienza a regenerarse la pared celular y se llega nuevamente a inducir una estructura callosa. Es decir, a partir de ese callo, nuevamente podemos inducir la formación de órganos de nuevo, pero ese tejido ya ha sido realmente mutado, ya ha sido cambiado. Entonces, de esa manera podemos tener generalmente entonces híbridos o híbridos interespecíficos, ¿no? Entonces, fusionamos ese tipo de células, fusionamos, ¿no? Y luego entonces este tipo de híbridos somáticos realmente son los que permiten realmente hacer el mejoramiento genético de las plantas, ¿no? Porque incluso me permite a mí incluir información genética diferente. Información genética realmente que no estaba contemplada, ¿no? Es la razón por la cual, miren, hoy en día se habla mucho y se sataniza mucho a los transgénicos, ¿no? Es decir, porque los transgénicos tienen información genética cruzada, información genética que proviene de otra fuente, ¿no? Que si pueden ser intraespecíficos o pueden ser también interespecíficos. Entonces, cuando aprovechamos que el protoplasto, o cuando aprovechamos que la célula, perdón, está desnuda, el protoplasto está libre, ¿no? Y el protoplasto entonces lo podemos fusionar con otra especie o con otra, qué sé yo, variedad para formar entonces células híbridas. Y esto realmente es el principio para el mejoramiento con información genética exógena. Es decir, información genética incluso de otro individuo, de otra especie. Es lo que generalmente pasa, miren, es lo que generalmente pasa cuando se hacen muchos híbridos, generalmente somáticos, que hacen realmente, qué sé yo, incluyendo una información genética de otra especie, de otra especie. Por ejemplo, hay muchos investigadores que hoy están, qué sé yo, analizando, incluir información genética en las plantas, por ejemplo, qué sé yo, de animales, ¿no? O viceversa, ¿no? Para tratar de lograr ganancia o mejora genética utilizando información genética exógena. Entonces, síntesis, el cultivo de protoplastos consiste primero en que la característica fundamental de los vegetales es tener la pared celular. Y la pared celular, decíamos que es rica en lignina, en celulosa, en pectinas, en hemicelulosa. Entonces, el objetivo primero es liberar la pared celular. Y para eso, entonces, utilizamos estabilizadores osmóticos que aceleran la liberación de la pared celular, ya sea mannitol o sorbitol. Y una vez que se ha liberado la pared celular, tenemos ya al protoplasto desnudo. Pero ese protoplasto desnudo generalmente es osmóticamente frágil, ¿no? Es decir, hay que impedir que se rompa la tensión superficial. Pero en ese espacio que está realmente el protoplasto desnudo, se puede hacer fusión de protoplastos. Y una vez que se fusionan los protoplastos, posteriormente nuevamente se puede inducir la formación de un callo y a partir de ese callo nuevamente tener, en este caso, brotes de novo, que serían ya de células híbridas. Es decir, con información genética exógena, con información genética diferente. Entonces, miren, hemos visto 4 modalidades o 4 clasificaciones del cultivo de tejidos vegetales de acuerdo al material vegetal utilizado. Ahora vemos la aplicación que tienen los cultivos de tejidos vegetales para poder resumir finalmente, ¿no? ¿Cuándo utilizamos cultivo de meristemos? Recuerden ustedes que decíamos que los meristemos, generalmente los meristemos son microscópicos. Es decir, todavía no están unidos íntimamente al sistema vascular de la planta. Y por lo tanto, como no están unidos al sistema vascular de la planta, podemos utilizar, por ejemplo, cuando uno quiere liberar
el material vegetal de microorganismos. No, hay microorganismos endógenos, ¿verdad? Que son muy difíciles de poderlos controlar, muy difícil de poderlos eliminar. Y a veces la única forma de poderlo hacer es utilizando entonces meristemos. Claro, la técnica no es nada fácil, ¿no? Es compleja, pero podría ser entonces una alternativa para yo poder liberar el material vegetal, especialmente de virus, ¿no? Los virus realmente ustedes saben que son filtrables y es la razón por la cual, miren, esta enfermedad del COVID-19 pues no se puede controlar nomás porque los virus son muy mutagénicos, mutan muy rápido, cambian muy rápido. Entonces, en el caso de las plantas, cuando existe una excesiva contaminación, ya sea por virus, bacterias, entonces a veces se aprovecha el cultivo de meristemos para poder sanear el material vegetal, para la propagación clonal o también para la conservación de germoplasma, ¿no? Miren, por ejemplo, en el Ecuador, el INIAP decíamos que es el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, ¿no? El INIAP tiene, por ejemplo, conservado el material vegetal, la conservación del germoplasma, a través de bancos de germoplasma. Y estos bancos de germoplasma, ¿cómo han sido creados? Han sido creados justamente a partir de inducción de callo en tejido meristemático. Entonces, el tejido vegetal lo tiene guardado, lo tiene conservado. En este caso, el INIAP en crioconservación. A ver quién me dice qué era crioconservación. ¿Se acuerda qué era crioconservación? A ver, alguien que me haga acuerdo qué era la crioconservación. Conservar algo a temperaturas bajas, por lo general a la temperatura del nitrógeno. Estimado Richard, excelente, extraordinario, fabuloso. Qué bonito que es trabajar así, ¿no? Decíamos que la crioconservación, conservación en frío del nitrógeno líquido, menos 153 grados centígrados. Entonces, ¿cómo tiene el INEAP conservado su tejido? A través de callo, ¿no? Callo. Entonces, a partir de meristemos, inducen la formación del callo. Una vez que se forme esa estructura callogénica, lo mantienen en crioconservación para que el tejido se mantenga en estado de dormancia, en estado de latencia. Es decir, que el tejido no se desarrolle, esté ahí, para cuando lo necesite alguien, lo pueda utilizar, pero lo puede utilizar. Es la razón por la cual, mire, por ejemplo, a nivel internacional, el CIP, que es el Centro Internacional de la Papa, es uno de los centros de investigación que almacena la mayor cantidad de germoplasma de papa, de prácticamente todos los países andinos, ¿verdad? Y lo mantiene en forma de callo, en forma de germoplasma, en este caso, qué sé yo, a bajas temperaturas. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, si hay una erosión genética de la papa, se pierde la papa, no sé, la papa chola, por ejemplo, o la papa bolona. Entonces, los países suscriptores, en este caso del Pacto Andino, que tienen, qué sé yo, participación en los Andes y que necesitan esta especie, vamos a suponer, se pierde una variedad en el Ecuador de la chola, por ejemplo. Entonces, puede pedir al CIP que le proporcione esa variedad, que la tiene en forma de germoplasma, para poderla nuevamente reutilizar. Por eso, realmente, estos bancos de germoplasma tienen una profunda, qué sé yo, connotación desde el punto de vista estratégico. Es decir, de esa manera se conserva el material vegetal para las presentes y futuras generaciones. Miren, generalmente en el gobierno anterior, el gobierno estaba muy interesado en prácticamente terminar con el INIAP, porque el INIAP, pues ustedes saben, como conserva a bajas temperaturas, gasta muchos recursos, especialmente en crioconservación, se necesita mucha energía eléctrica. Entonces, el gobierno quería prácticamente desaparecer el INIAP. Entonces, tuvieron que explicarle que en el INIAP es donde se almacenaba in vivo, ¿verdad? O sea, ahí están los tejidos, ¿verdad? Están almacenados todo el germoplasma para las presentes y futuras generaciones. Por ejemplo, tienen una colección muy riquísima en caricáceas, ¿verdad? Todo lo que es, por ejemplo, que ha sido chamburo, toronches, caricáceas en general, ¿no? Y si alguien algún rato las necesita, pues ahí están guardadas, ¿no? Es decir, muchos de ese germoplasma puede ser que se haya erosionado, que se haya perdido, pero entonces se puede manejar a través de cultivo de meristemos, ¿no? El cultivo de anteras, polen y óvulos, ¿no? Recuerden que las anteras, los polen y los óvulos son parte de los organismos reproductivos de la flor, ¿no? Entonces, se puede utilizar el polen, se puede utilizar las anteras para poder, por ejemplo, tener plantas mutantes, ¿no? Es decir, plantas que tengan una alteración del código genético. ¿Y qué dicen ustedes? ¿Se podrá tener plantas haploides a partir de qué? ¿A partir de qué yo podría tener plantas haploides? A ver, ¿qué es una planta haploide?
¿Qué es una? Es una que tiene la mitad del ADN. Muy bien, mi estimada Sally, extraordinario, fabuloso. Felicitaciones, qué bonito que es trabajar así, ¿no? Es decir, las plantas que tienen la mitad de la información genética, pero las plantas haploides son de fundamental importancia, miren, para la mejora genética, se gana mucho tiempo. En la naturaleza prácticamente es imposible tener plantas haploides, es decir, plantas que tengan la mitad de la información genética. Y las plantas haploides, también conversábamos de que son plantas realmente que son infértiles, porque tienen una dotación, un solo juego de cromosomas. Luego, que si se puede hacer la mutación o se puede hacer la duplicación del número de cromosomas a través de mutaciones, a través de radiación infrarroja, ultravioleta, ¿no? O también a través de la utilización de sustancias químicas, por ejemplo, mutagénicas, el caso de colchicina es una sustancia química que permite duplicar la información genética, ¿no? Entonces, miren, a través de polen, a través de anteras, a través de óvulos, se puede entonces hacer una formación de plantas haploides que son fundamentales en el mejoramiento genético de las plantas, ¿no? Me olvidaba decirles que la crioconservación, estaba leyendo un artículo que también lo están ahorita practicando mucho en los seres humanos, ¿verdad? En los seres humanos. Miren que es un poco medio escalofriante, ¿no? Pensar de que se puede manejar crioconservación en seres humanos, ¿no? Hay muchas personas generalmente que son muy adineradas, que por ejemplo están conservando los tejidos de personas que, qué sé yo, fallecieron, para, dice, algún momento poderlas regenerar, dense cuenta, dense cuenta. Desde el punto de vista totipotente, claro que es posible, porque una célula está en la capacidad regenerativa de formar un individuo completo. ¿No? Entonces, si pasan las plantas, como estoy contando con la papa, entonces las personas ahorita están haciendo bancos de crioconservación, es decir, a través de tejidos humanos, dense cuenta, dense cuenta. Entonces, conservando en frío para poder tener también esa especie de regeneración, ¿no? En el caso de las anteras, en el caso de los polen, es de fundamental importancia, generalmente en el mejoramiento genético, para poder tener plantas haploides, es decir, plantas que realmente tengan la mitad de la información genética. En el campo es muy complicado, ¿verdad? A nivel de in vivo es muy complicado prácticamente que se pueda formar entonces este tipo de plantas haploides. El cultivo de callos para la selección variantes y mutantes, ¿no? Generalmente cuando uno tiene la morfogénesis, es decir, cuando un órgano se logra realmente la inducción de un tejido cariogénico, realmente se puede hacer a través de dos vías. A través de la vía de la organogénesis o a través de la embriogénesis somática. Cuando hablamos de la organogénesis, es decir, a partir del callo, permitimos la formación de un órgano de novo, directamente. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta señorita que está trabajando en Catleya, ella quiere del callo tener directamente órganos de novo. Pero la segunda respuesta morfogénica es de poder tener un embrión somático, es decir, inducir del callo a formar un embrión asexual, a formar un embrión realmente somático, y estos son de fundamental importancia, especialmente para la mejora genética de las plantas. El cultivo de células en suspensión, igual para obtener variantes, mutantes, pero sobre todo hoy en día están utilizando mucho para poder tener metabolitos secundarios. Es decir, para poder extraer los principios activos que tienen las moléculas de los vegetales, las moléculas de las plantas, ¿no? Y el cultivo de protoplastos, decíamos que el protoplasto es la parte viva, es la parte fundamental de la célula que está conformada entonces por el citoplasma y el núcleo. El cultivo de protoplastos sirve para hacer mutantes, para hacer híbridos somáticos, cuando se hace la fusión de protoplastos que habíamos explicado hace un momentito, y también se gana mucho en la ingeniería genética de las plantas, ¿no? Conclusión, entonces, el cultivo de tejidos vegetales in vitro sirve mucho para diferentes estudios a nivel de bioquímica, a nivel de fisiología, a nivel de genética, ¿no? Pero debemos saber adecuadamente desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico, manejar la terminología adecuada. Es decir, si se trata de un cultivo de órganos, si se trata de un cultivo de tejidos, si se trata de un cultivo de células en suspensión o si se trata de un cultivo de protoplastos. Es decir, no utilizar indistintamente el término. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, trabajando, vamos a suponer que yo estoy haciendo germinación in vitro de semillas de pino. ¿Cómo diré técnicamente aquello? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver. ¿Cómo será, por ejemplo, si yo estoy haciendo germinación de semillas de pino? ¿Cómo diré técnicamente? A ver, vamos aplicando aquello.
¿Qué será? Cultivo de órganos, cultivo de tejidos, cultivo de células, cultivo de protoplasma. Cultivo de Órgano. órganos, cultivo de órganos, ¿no es cierto? Cultivo de órganos. Y si utilizo meristemos, ¿qué estaría usando? ¿Cuál sería el término adecuado? Cultivo de tejidos. A ver, repito, si utilizo un meristemo, son preguntas de examen, verán, de verdadero o falso. Si pongo yo un meristemo en un medio de cultivo, ¿a qué tipo de cultivo estaré yo realmente realizando? A ver, órganos, tejidos, células en suspensión o protoplastos. Estamos haciendo un recorderis, a ver. ¿Qué será un meristemo? A ver. Ayúdenme. De tejido, bien. A ver. Repito otra vez. Si yo utilizo un meristemo es un órgano intacto. Por lo tanto, si es un órgano intacto, sería cultivo de órganos, técnicamente, ¿no? Cultivo de órganos. Y si yo utilizo un embrión, ¿no? Un embrión, aunque si se saca embriones inmaduros, por ejemplo, en pino, y estoy sembrando un embrión, ¿qué será? Cultivo de tejidos, órganos, células, protoplastos, ¿qué será? ¿Qué será? Embrión. Un embrión. A ver, ¿qué será? Un embrión de una semilla. Cultivo de células. Oye, ¿verdad? No he estado atento, ¿verdad? Cultivo de órganos, ¿no? Porque un embrión es un órgano, ¿no? Es un órgano, ¿no? Y si yo utilizo un pedacito de una raíz, ¿qué será? Si utilizo el pedacito ¿De tejido? cultivo de tejidos. Y si utilizo el pedacito de una hoja, ¿qué será? De órgano. ¿De tejidos igual? De tejidos, por favor, diferenciación, son preguntas de examen, verán, de verdadero o falso, ¿no? Entonces, repetimos nuevamente, el cultivo de órganos es el cultivo intacto. El cultivo de tejidos propiamente es cuando utilizamos un fragmento de tejido. En el cultivo de órganos, habían dos respuestas. Se puede conservar el patrón de crecimiento o se puede alterar el patrón de crecimiento. Ya expliqué aquello. Y en el cultivo de tejidos, solo se puede esperar una sola respuesta. Se puede alterar el patrón de crecimiento. Muy bien. Bien, entonces, hasta ahí vamos a quedar en la clase de hoy. No sé si tal vez tienen alguna respuesta, alguna pregunta, alguna inquietud que haya quedado. ¿Está claro? ¿Estamos claros? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Está claro? ¿Estamos? ¿Preguntas? Ingeniero, una consulta, ¿qué era morfogénesis? Morfogénesis. Entonces repetimos nuevamente lo que es la morfogénesis. La morfogénesis es la formación o la génesis de órganos en base al crecimiento o la diferenciación celular. Entonces repito, morfogénesis, formación o génesis de órganos a partir del crecimiento y la diferenciación celular. Repito otra vez, morfogénesis es la formación o la génesis de órganos a partir del crecimiento o la diferenciación celular. ¿Estamos, Ali? Sí, ingeniero, gracias. ¿Alguna otra pregunta tal vez? ¿Alguna otra duda que haya quedado? ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Estamos? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Muy bien, bien, entonces vamos a ir terminando la clase del día de hoy. Pues no se olviden, por favor, de trabajar en el trabajo de investigación final. Justamente los contenidos que estoy dando es para poder incrementar el acervo científico, ¿no? En ese trabajo prácticamente va a estar condensado todos los contenidos que hemos ido analizando a lo largo de la asignatura, ¿no? Entonces, recuerden que el estudio de caso no es una copia de la tesis, ¿verdad? El estudio de caso es analizar técnica y críticamente, no, propositivamente, el trabajo de investigación para ir haciendo aportes en base a lo que habíamos analizado. No se olviden de aquello, ¿no? Bien, entonces, pues si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias, les agradezco infinitamente por brindarme el privilegio de poder ingresar a sus vidas, poder ingresar a sus hogares
para poder incidir modestamente en la formación académica de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo a mí siempre me alienta la idea de poder aportar modestamente a la formación integral de ustedes. Miren, hoy en día es lamentable escuchar, ¿no?, cómo uno prende los noticieros y son solo problemas, son solo cuestionamientos de carácter social, porque justamente estamos viviendo una etapa muy complicada de desorden, un problema realmente porque la célula fundamental, que es la familia, definitivamente como que le estamos perdiendo el sentido de la vida, ¿no? Justamente mi idea es tratar de aportar modestamente para que mis estudiantes se constituyan en buenas personas, en buenos seres humanos. Yo soy un convencido de que una buena persona, un buen ser humano puede constituirse en un extraordinario ingeniero e ingeniera forestal. Y en este momento el mundo clama, ¿verdad?, grita por tener buenas personas, por tener buenos seres humanos. Qué hermoso que es uno en la vida de repente encontrarse con esa dualidad perfecta, con ese dualismo perfecto, ¿no? De ser encontrarse con un ingeniero forestal, con una ingeniera forestal que es extraordinaria en su campo profesional, es una excelente profesional, pero sobre todo saber que es una extraordinaria persona, que es una persona empática, que se pone realmente en los pies de los demás, que nunca se le subieron los humos, que ella considera que la humildad generalmente no es sinónimo de pobreza, ¿verdad? La humildad no es sinónimo de tristeza, la humildad es sinónimo de seguir siendo la misma persona en épocas de abundancia, en épocas de pobreza, ¿no? No hay cosa más hermosa y generalmente decimos de que la humildad forma personas íntegras, forma personas realmente que permite realmente a la sociedad tener futuro, ¿ah? Yo siempre digo de que tenemos nosotros como generación tratar de dejar una sociedad en la cual podamos confiar, que es de fundamental importancia. Y lógicamente eso se consigue en base a esfuerzo, en base a sacrificio. Siempre digo que el éxito de ustedes, el éxito del mañana, depende mucho del sacrificio que le pongan ahora. Y lógicamente del conocimiento, del esfuerzo, de las actividades que ustedes le pongan, que es de fundamental importancia. Lamentablemente no hay una receta, no hay la varita mágica para poder tener éxito. Hay mucha gente que se equivoca, piensan que el éxito sube por el ascensor, ¿no? No, el éxito no sube así. El éxito va subiendo poquito a poquito, peldañito, peldañito, pero a medida que uno va subiendo un peldaño, se van incrementando también las responsabilidades. Y a medida que se incrementan las responsabilidades, hay que tomar mejores decisiones. Y para tomar mejores decisiones hay que estar capacitados técnicamente. El conocimiento es fundamental. El esfuerzo es fundamental. Las actividades son fundamentales. Entonces, miren, yo siempre digo que en la vida hay que mantener el perfil más bajo, más sencillo, más humilde. Una frase me ha enviado un estudiante precioso, una frase que decía ver lo que decía la frase, ya, confúndelos con tu silencio, pero sorpréndelos con tus acciones. Miren qué hermoso, ¿eh? Confúndelos con tu silencio, pero sorpréndelos con tus acciones. No es necesario andar divagando, andar pregonando a los cuatro vientos, que usted es bueno, que usted es extraordinario, que usted es excelente. Mi mamá sabe decir de que la alabanza en boca ajena es mejor que en boca propia. Que realmente usted los pueda sorprender con sus acciones, que es de fundamental importancia. Pero manejando el perfil más sencillo, el perfil más bajo que podemos tener los seres humanos, y sin olvidar que todo en la vida es circunstancial. Llega, sucede y pasa. Miren, prácticamente este ciclo para mí ya está terminado, ¿verdad? Y ustedes ya prácticamente estarían en séptimo ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal. Y al ingresar a séptimo ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal, ya hay que ir pensando en la tesis, ¿verdad? Y hay que ir pensando en la tesis. Es decir, uno va subiendo en nivel académico y va subiendo también en responsabilidades, ¿no? Entonces, todo en la vida es circunstancial, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Es decir, llega, sucede y pasa. Pero lógicamente, la clave fundamental en esto está en la familia, ¿no? En valorar la familia. Lo que no se nomencla no existe, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Da mucha pena escuchar uno a veces las noticias, cómo la gente se lamenta, qué sé yo, de no haber aprovechado a las personas, a los seres humanos en vida, ¿no? Yo siempre digo que lo bueno nunca es fácil, ¿verdad? Lo fácil nunca es bueno. Por eso realmente ahora que tenemos la posibilidad de tener familia, los que podamos tener, por favor valoremos aquello. Nomenclemos ahora, digámosles lo importante que son para nosotros. Yo nunca me olvido esta frase maravillosa que me envió esta amiga que dice que la familia es una verdadera bendición, ¿verdad? Detrás de un forestal siempre hay una gran familia. La familia es el soporte, es el fundamental de nosotros, ¿no? Los amigos son un tesoro, ¿verdad? Los amigos realmente en los cuales uno puede confiar, definitivamente son gente que a veces uno hay que contarlos con los dedos de las manos, ¿no? Es de fundamental importancia. El amor es un privilegio, pero sobre todo, la vida es un verdadero regalo que se va renovando cada día. Y si la vida realmente no nos permite aprender, definitivamente no ha tenido mucho
realmente énfasis, mucha relevancia en nuestro existir. La experiencia tiene que servir para poder crecer como seres humanos, como personas. Por eso es importante realmente que valoremos a nuestra familia como lo más importante que tenemos en nuestra vida. Ahora. No esperemos que ya no estén para poder hacer lo que dice Ana Frank, ¿no? Que los muertos reciben más flores que los vivos, porque el remordimiento es más fuerte que la gratitud. Así que, estimadísimas señoritas y señores estudiantes, vayamos cultivando aquello. A mí me encanta realmente que vayan creciendo académicamente. Yo siempre digo que para mí mis estudiantes son la columna vertebral en el proceso de todo proceso de enseñanza-aprendizaje, todo proceso. Mira, aquí de nada sirve que existan los mejores docentes, los más altamente capacitados, si no tenemos estudiantes talentosos como ustedes. Qué gusto a mí que me da trabajar con ustedes muy participativos, muy atentos, que realmente están pendientes del asunto. Eso definitivamente uno como docente le llena de orgullo, le llena de satisfacción, y por siempre digo que los estudiantes para mí son la piedra angular en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí están ya los futuros ingenieros e ingenieras forestales desempeñándose en diferentes instituciones públicas, privadas. Aquí están posiblemente ya los futuros ministros, aquí están los futuros funcionarios de las diferentes instituciones públicas, privadas, aquí están los futuros docentes de la carrera de ingeniería forestal. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay que soñar en grande, chicos. Pero primero hay que creernos nosotros, sin ser creídos, ¿verdad? Sin ser agrandados, sino que hay que creer primero en nosotros para que los demás crean en nosotros también, ¿no? Así que muchísimas gracias, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, por permitirme trabajar. Les deseo que tengan una semana no ordinaria, sino extraordinaria, tanto en el plano personal, en el plano académico, como en el plano familiar. Si os lo permite, entonces nos vemos el día de mañana. Que les vaya extraordinariamente bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.